Buenas tardes, soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenidos una vez más a otro conversatorio acerca del programa especial de Empresas y Derechos Humanos. Hemos llamado a este programa Juntos lo hacemos posible, Derechos Humanos y Empresas, Resiliencia y Solidaridad. Recordemos que la palabra resiliencia es la que identifica el presidente Iván Duque como el deber ser de Colombia, que a pesar de todas las adversidades y dificultades por las que hemos atravesado en nuestra historia, siempre sacamos la fuerza necesaria para salir adelante. Y la palabra solidaridad la tomamos de un llamado que hizo la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, para hacerle un llamado al mundo y decir que la solidaridad es importante para este momento de crisis y pensar también cómo será ese mundo que entre todos tendremos que reconstruir. Así es de que este espacio lo hemos pensado con Naciones Unidas, con los miembros de la mesa técnica del programa de Empresas y Derechos Humanos para pensar en Colombia, para tomar ejemplos positivos de solidaridad, también para analizar un poco cómo vemos el post-COVID-19, que indiscutiblemente tiene que llegar y ojalá sea lo más pronto posible. El presidente Iván Duque directamente ha asumido el liderazgo del manejo de la situación desde el primer día de una manera absolutamente transparente y consecutiva. Ha informado al país en general de lo que ha venido pasando, de las decisiones tomadas por el gobierno, y a la Consejería Presidencial nos pidió hacer un seguimiento para que todas las decisiones que han salido de la emergencia sanitaria y de las 2 emergencias económicas, sociales y ecológicas a las cuales se ha visto necesario tomar las medidas, correspondan a los lineamientos que han entregado los organismos de derechos humanos, como Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego de esta introducción le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Les confieso que hay mucha expectativa porque ustedes van a tener muchísimo para compartirnos. Bienvenidos a la doctora Marta Ortiz, directora del periódico El Colombiano, que además representa a los periódicos regionales y nos contará cómo ha sido esta experiencia. A Luis Carlos Vélez, director de la FM, a Juan Lozano, director de Noticias RCN, a Felipe Cabrales, gerente general de Caracol Radio del Grupo Prisa, y a Alejandro Santos, director de la revista Semana. Tenemos entonces pues un variado, selecto grupo de periodistas. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, y es ¿cuál identifican ustedes que ha sido el rol de los medios de comunicación para llevar un mensaje de solidaridad, de resiliencia a pesar de las dificultades por las que atravesamos en el mundo entero? Marta, tienes la palabra. Muy bien, primero las damas, por lo que veo. Muchísimas gracias por claro que sí, la invitación, y un saludo a todo este grupo de colegas tan especial que nos está acompañando. Pues yo creo que básicamente lo que estamos nosotros haciendo es lo que sabemos hacer, es periodismo. Digamos, desde El Colombiano estamos trabajando muy fuertemente en lo que es construcción de sociedad, desde ese ángulo que es lo que sabemos hacer, que es el periodismo. Y yo clasificaría como 3 facetas. Una es la parte noticiosa, definitivamente, y especialmente al principio hubo una etapa de confusión y de angustia. Esa etapa de confusión obviamente permanece a medida que van pasando más cosas y se toman más medidas. Entonces ese primer ángulo es lo noticioso, es ayudar en la confusión a que la gente tenga claridad. Yo diría que hay un segundo momento que es trabajar desde el análisis, porque la gente a raíz de estas circunstancias ha tenido que entrar a tomar decisiones importantes o para su vida personal o para su compañía o para su familia, en fin, para todo el círculo de influencia y el entorno que tiene. Entonces, ayudar desde ahí. Y el tercer elemento es la parte cívica.
es cómo ayudar a que la sociedad entienda y se una, porque pues este tema de la pandemia está claro que depende de cada uno de nosotros. Realmente la suerte del país depende de cada uno de nosotros. Entonces hemos hecho desde campañas con portadas supremamente agresivas, digamos gráficamente, con un cuídate, cuídame, cuidémonos cuando empezó el encierre, el quédate en casa. Ayer hicimos otra muy agresiva que decía mi vida depende de ti, tu vida depende de mí, porque definitivamente tenemos que abrir la economía, pero cualquier ciudad, sobre todo las capitales grandes, son muy susceptibles a un solo caso que no tenga el monitoreo correcto. Entonces era un poco hacerle sentir a la gente que la vida es importante, que la economía también es vida, pero que al final del día poder empezar a abrir en un país en desarrollo, que no es la misma realidad de un país desarrollado, implica una responsabilidad de cada uno de los individuos que hacemos parte de ella. Entonces, como cierre, siguiendo construyendo sociedades del periodismo en una cantidad de facetas donde pudimos ayudar. Mil gracias, Marta. Luis Carlos Vélez, cuéntanos también cuál es esa visión y ese sentir de los medios de comunicación desde la propia experiencia. Doctora Nancy Patricia, Marta, Juan, Alejandro, doctor Felipe Cabriales, a todos ustedes mil gracias y también estoy muy contento de poder estar haciendo parte de este foro. Mire, doctora Nancy Patricia, a mí me gustaría empezar esto con unas cifras. A mí me encanta siempre poder enmarcar y dar unos marcos teóricos con unas cifras. Desempleo en Colombia, cerca del 19%. Según Fedesarrollo, ese desempleo puede ser del 30%. La caída del crecimiento económico en el país puede estar cercana al 30-34%, según los mismos cifras de Fedesarrollo. En Estados Unidos, 40 millones de personas han entrado al subsidio por desempleo en las últimas semanas. 40 millones de personas. Desempleo en Estados Unidos es cerca al desempleo que se vivió en la crisis más dura de la Gran Recesión, cercano al 20%. El crecimiento económico en el país ha bajado cerca del 34%, 34%, perdón. Si usted prende hoy la televisión en Estados Unidos, parece una película de terror. O sea, hace 4 meses, si usted le hubieran dicho. Si usted se hubiera dormido y hubiera despertado hoy, ¿qué ve? Protestas, unos tipos quemando las calles, la policía enfrentando a los vándalos, a los criminales, y también una protesta social muy importante que no se puede olvidar. Un ex presentador de un programa reality como presidente de Estados Unidos, y encima la gente se está muriendo por un virus que nadie sabe qué es lo que está pasando. Entonces, para definir qué es lo que estamos haciendo nosotros, porque uno parte del panorama para poder definir qué es lo que hace, lo enmarcaría en una sola respuesta, en una sola palabra, y es responsabilidad. Responsabilidad. Y de la manera en que nosotros nos hemos enmarcado como medio de comunicación para enfrentar este problema es desde la responsabilidad. Reconocer que sabemos, que no sabemos, dónde tenemos que actuar para poder informar de una mejor manera, pero siempre intentar ser responsables en cómo vamos a llevar ese mensaje y cómo vamos a llevar esa información. Porque en estos momentos donde hay tanta locura, donde parece el planeta de los zombies, en esa película distópica, en ese escenario orwelliano que le acabo de describir, es muy fácil perder la cabeza. Y también es muy fácil ser víctima de aquellos que nos quieren llevar a unas situaciones donde ellos mismos quieren sacarle el provecho. Por eso yo enmarco mucho y trato de que todo lo que hagamos se haga dentro del marco de la responsabilidad. Y eso nos va a permitir un poco vivir de una manera más cuerda todo lo que está pasando en un mundo cada vez más difícil, más cambiante y más difícil de explicar. Mil gracias, Luis Carlos. Justamente responsabilidad la que le cabe al gobierno nacional y por eso el presidente Iván Duque directa y personalmente ha asumido el liderazgo de todo este tema. El aislamiento preventivo obligatorio pues no ha sido nada fácil, ha traído indiscutiblemente limitaciones a los derechos, a la movilidad, a la reunión, pero por encima de cualquier circunstancia, el afán del Estado colombiano, en cabeza del gobierno, ha sido preservar el derecho a la vida
y obviamente el derecho a la salud que facilita la vida, a pesar de todas las demás dificultades en los derechos sociales, económicos, culturales. Vamos a oír entonces ahora a Felipe Cabrales, que tiene además la visión de la gerencia en los medios de comunicación y obviamente también la experiencia de lo vivido en el grupo Prisa. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Un saludo a todos nuestros colegas y amigos. Además, más que nunca hoy los medios juntos tenemos que hacer esto posible. Para contarles un poco cómo lo vivimos. Primero, lo vivimos como compañía, como empleadores, que somos además de más de 1.100 colombianos cuyas familias hoy dependen de sus ingresos para subsistir. El primer reto que hemos asumido es mantener el empleo a como dé lugar. Un reto complejo, difícil, pero estamos en eso precisamente porque creemos que es el principal y primer aporte que podemos hacer también por el país y por los ciudadanos. Esto lo hacemos en más de 23 ciudades en el país donde hemos tenido que empezar a operar de forma remota para mantener un servicio esencial como la radio al aire. Y tenemos más de 100 cabinas de radio instaladas en casas, como vemos probablemente a Luis Carlos también trabajando desde casa y muchos. Eso ha sido un reto enorme a nivel tecnológico, pero creo que lo hacemos también con ese sentido de responsabilidad que bien mencionaba. Y por supuesto estimulando una industria como la industria publicitaria que tiene que ver en esto también un espacio de oportunidad. Y para nosotros es fundamental mantener estimulada esta industria y realmente propender porque se resurja la industria publicitaria que como todas las industrias ha tenido un momento difícil, ha sufrido un bajón. Pero cuando vemos cosas como, por ejemplo, y hablando de cifras, en el mes de marzo, en el caso nuestro y creo que en el de muchos, tuvimos récords históricos de audiencia. Ver cómo los colombianos se volcaron hacia sus medios tradicionales para tratar de entender todo este fenómeno. En el caso nuestro, más de 23 millones de conexiones se generaron a nivel de servicios de streaming para escuchar nuestras emisoras. Eso es más del 20% de lo que había sido nuestro récord histórico. Eso habla claramente de la importancia que tienen los medios hoy en el ecosistema nacional y lo vital que son para los colombianos poder entender toda esta coyuntura y buscar tomar siempre las mejores decisiones. Así que como empresa lo buscamos hacer en términos del empleo que generamos, de la calidad de empleo que podemos generar para la gente, de cómo estimulamos el negocio para que siga adelante y pueda resurgir, y como medio lo hacemos al igual que todos nuestros colegas buscando desde ofrecer la mejor información y las mejores alternativas de entretenimiento para todos. Mil gracias, Felipe. Pues les cuento a ustedes y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales de la Presidencia de la República que efectivamente en el Plan Nacional de Desarrollo quedó el compromiso del presidente Iván Duque de tener una versión número 2 del programa de empresas y derechos humanos. Ya Colombia tenía el liderazgo a nivel latinoamericano de haber asumido este programa de Naciones Unidas y el reto era conectar a todos los sectores empresariales con la sensibilidad de los derechos humanos, que no es solamente un tema de respeto y promoción en cabeza del Estado, sino que nos corresponde a todos, de manera individual, personas naturales y jurídicas, entendiendo que los derechos pues son de todos y que tienen unos límites, que es el respeto de los demás. Por eso, de tanta importancia el liderazgo de los medios de comunicación en estos momentos difíciles, entregando un buen mensaje de respeto a los derechos humanos, pero también de solidaridad. Nos contará Alejandro Santos entonces la experiencia vivida desde la revista Semana. Muy buenas tardes, Nancy Patricia, a mis colegas que están en el programa, a todos los oyentes, un especial saludo. Pues aquí estamos tratando de entender todavía qué es lo que está pasando. Realmente lo que está viviendo el mundo pues es un tema que nos abruma, que realmente después de un momento de pánico, de inacción, estamos empezando a asimilar qué significa este desafío, esta pandemia, esta nueva normalidad, y con unos desafíos monumentales que no se veían hace más de un siglo. Y esto está sacudiendo los cimientos realmente de lo que habíamos vivido, unos cimientos en la sociedad, unos cimientos, digamos, en las fibras más íntimas de las personas, un replanteamiento de lo que significa el mercado, de lo que significa el Estado, de lo que significan conceptos muy poderosos y que realmente a veces se perdían en este mundo vertiginoso,
veloz, inmediato, que era en el concepto de la solidaridad, el concepto de la sensibilidad, del amor por el prójimo, de la importancia de quererse más allá de uno mismo, porque yo creo que el mundo venía en una dinámica de egos, y yo creo que las redes sociales en ese sentido hicieron un gran daño, donde exaltaban el ego, etcétera. Y hoy en día, cuando estamos frente a la incertidumbre, cuando todo el mundo tiene miedo, cuando la gente está muriendo de la manera como está muriendo, empieza a haber una serie de reflexiones muy profundas que la humanidad se está haciendo. Y en ese replanteamiento hay unos temas que están empezando a emerger de una manera importante. Por un lado, el valor y el papel de la información. La información ha cobrado una relevancia en la sociedad. La buena información, nos estamos dando cuenta de la importancia de la buena información, porque teníamos muchísima información, pero esa información estaba cada vez más contaminada por las malas noticias, por la posverdad. Hoy en día, digamos, la sociedad, ante el miedo y ante la incertidumbre, está acudiendo a buena información, es decir, al periodismo, a esos profesionales de la información que tienen el trabajo para ofrecerle todos los elementos de juicio, toda la capacidad de contextualizar lo que está pasando, de explicarlo con información, con datos, con buen criterio. Yo creo que eso se ha visto, uno, pues en las audiencias, como bien decía Luis Carlos y Felipe, de cómo las audiencias han crecido de una manera exponencial en estos medios que generan buena información, de medios de todo tipo, y una crisis de estas nuevas figuras que se llaman los influencers, y todas estas falsas noticias que vivieron un momento corto, donde la gente dijo, bueno, yo necesito acudir a unas fuentes confiables, y por eso también creo que un nuevo protagonismo, además del periodismo, además de las empresas periodísticas que se han visto beneficiados por este nuevo interés, han sido la ciencia y los científicos. Acordémonos que hace unos años toda la ciencia empezaba a poner los expertos en estas nuevas olas populistas que se estaban empezando que empezaron a tomarse el poder en Europa, en Estados Unidos, pues empezaron a cuestionar a los expertos. Pues este momento de recogimiento de la humanidad y en lo individual y en lo familiar también es una reivindicación de la ciencia, porque hoy dependemos de la ciencia para poder superar este gran desafío. Y frente al tema de las empresas periodísticas, yo creo que hoy en día estamos viviendo pues una gran paradoja. Por un lado, nunca habíamos necesitado tanto buena información y buen periodismo, es decir, que nos cuenten las historias de lo que está pasando en nuestro país, en nuestro barrio, en el mundo, digamos, tantas cosas que están pasando simultáneamente, lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, donde estamos viendo estas manifestaciones de temas que cómo es posible que de la noche a la mañana volvamos a los años 60 como si no hubiera pasado la historia, como si las sociedades no tramitaran sus diferencias, y uno tiene que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se incuba en las sociedades para que hoy en día pase lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo creo que el periodismo es un intérprete de esos procesos y de darle los elementos de juicio a la gente que pueda entender eso, de saber por qué estamos donde estamos. Pero al mismo tiempo de esa necesidad, estamos al mismo tiempo en una crisis profunda de los modelos de negocio de los medios. Y es una tristeza que cuando más necesitamos buena información y buen periodismo, los medios estén en su momento más difícil desde el punto de vista económico, lo cual los hace muy frágiles y les impide hacer un mejor periodismo, les impide hacer más periodismo de investigación, les impide hacer mejores análisis, porque realmente a veces están preocupados por sobrevivir de la mejor manera. Entonces yo dejo ahí, digamos, entendiendo que esta situación que están viviendo los medios, muchos medios en el mundo, nosotros, los medios regionales, etcétera, es un momento donde más nos necesitan, pero al mismo tiempo estamos pasando, digamos, un trago amargo, lamentablemente. Gracias, Alejandro. Sí, precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los lineamientos que hizo, habló pues de que los derechos no son solamente el derecho a la vida o el derecho a la salud, y que el derecho a la salud no es exclusivamente la posibilidad de una atención médica, sino lo liga precisamente con el derecho a la información, en donde está de por medio la verdad y la transparencia. Y creo que ahora precisamente Juan Lozano nos puede contar también su experiencia. Le tocó a Juan casi que
estrenarse en la dirección de Noticias RCN con esta pandemia, pero además también liderando una campaña muy importante de la transparencia en la ejecución de los recursos públicos destinados a esto. Juan, por favor, tu visión sobre el tema. Gracias. Doctora Nancy Patricia, buenas tardes. Un saludo para usted, para todos mis queridos colegas y para las personas que nos siguen a esta hora. Yo suscribo cada una de las palabras que han dicho todos mis colegas hasta este momento. Esa es la descripción de lo que todos estamos viviendo, un esfuerzo inmenso para estar a la altura de las responsabilidades en medio de una paradoja en la que la mayor cantidad de gente busca información. Tenemos unas audiencias muy importantes y casi que uno podría decir, nunca habíamos tenido más audiencia y nunca hemos tenido menos plata. Eso es, digamos, la batalla contra el sobregiro. La nuestra no es solo contra el coronavirus, sino contra el sobregiro, y para poder dejar a la gente en nuestras redacciones, porque obviamente la pauta publicitaria, que es tan importante en los medios, ha caído de manera muy, muy considerable, como lo indican todas las cifras. Nosotros tenemos la oportunidad de cumplir con esta actividad maravillosa a la que nos dedicamos, con la denuncia, con la investigación, con la información de servicio, con la búsqueda de piezas de comunicación que le permitan a los ciudadanos, primero, asumir sus responsabilidades, segundo, entender qué es lo que está ocurriendo, y tercero, como todo lo que ellos han dicho, lo suscribo, quiero referirme a algo que bien, nosotros también tenemos la responsabilidad de invitar a nuestras audiencias e instruirla y guiarla para que miremos hacia el futuro. Somos responsables de contar lo que ocurre hoy, pero también somos responsables de lograr con pleno realismo y con plena sujeción a la verdad que en nuestro país en particular no avancen sentimientos de destrucción, de anarquía, de populismo, catastrofistas, discursos del odio, y que los colombianos podamos mirar hacia adelante. Esa también es una responsabilidad nuestra. Y así como denunciamos con todo ahínco lo que en RCN llamamos las ratas de la corrupción, y tenemos una rata que sale todos los días, y si nos dedicáramos a hacer las historias de las ratas, no tendríamos espacio para más noticias. Han sido tan ladrones los alcaldes, tan ladrones los gobernadores, han robado tanto en los contratos de mercados, que todos los días tenemos historias, pero el otro lado de la moneda es que el país tiene que levantar los ojos y mirar hacia el futuro. No nos vamos a quedar para siempre encerrados. Y es también una responsabilidad de los medios ayudar a encontrar el camino para reconstruir, el camino para avanzar, el camino para salir adelante. Y en eso nos movemos todos los días. Tenemos que contar la tragedia, pero también tenemos que contar acerca de la esperanza que se va gestando en la tragedia. Tenemos que ser absolutamente fieles con la verdad, pero esa fidelidad con la verdad también pasa por encontrar los buenos ejemplos que nos iluminan y nos inspiran a todos. Y así lo vivimos en el día a día, con escenarios insospechados. Yo creo que al final del camino va a haber muchos saldos importantes para la humanidad en el retorno a lo que es esencial, para el modelo de consumo, para la sociedad colombiana, pero también creo que las etapas más duras todavía las tenemos por delante en Colombia. Lo más complicado no ha pasado, lo más complicado viene, y ahí es cuando se requiere de todos nuestros medios, con mucha serenidad, con mucha transparencia, con mucho apego a la verdad, con mucha firmeza en la defensa de valores tutelares de la sociedad y con mucha fe en la capacidad de Colombia de salir adelante. Gracias, doctor Juan. Excelentes las reflexiones de todos ustedes. Creo que pasamos a una segunda pregunta
pero no quiero dejar pasar por alto que han coincidido todos en el tema de la responsabilidad. Y si bien es cierto, lo han dicho, la gente en general ha regresado a los medios de comunicación para tener una información y para encontrar la verdad de lo que está pasando. Por eso al comienzo hice énfasis en la decisión del presidente Iván Duque de todos los días dar información sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional. Eso indiscutiblemente le ha generado pues un liderazgo reconocido, pero además la cercanía para que la gente sepa que hay un gobierno que está al frente de la situación. Y en el tema de la responsabilidad, de la verdad que manejan los medios de comunicación, el liderazgo a través de la opinión pública, pues nos lleva al tema de la solidaridad. Todos ustedes han hecho grandes esfuerzos para demostrar ejemplos de solidaridad que han tenido muchas personas a nivel individual, pero también de manera colectiva. En este espacio de conversatorios han pasado empresarios, industriales, gremios, prestadores de servicios, para dar fe de cómo los derechos humanos no solamente tienen una relación entre el empresario y sus trabajadores, sino que tiene un efecto sobre la sociedad, y es uno de los principios que ha impulsado Naciones Unidas. Entonces pensemos, los medios de comunicación, como ya lo hemos dicho, tienen la responsabilidad para dar una información y una línea de opinión que corresponda al momento, pero de aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Cómo ven ustedes que puede despertar esa resiliencia nacional colombiana para encontrar innovación, para salir adelante y para que mejoremos como sociedad? Vamos a comenzar con Alejandro Santos. Sí, Nancy Patricia, yo creo que la historia de Colombia es una historia que ha demostrado la fortaleza de nuestra sociedad. No nos ha tocado fácil, hemos tenido una historia marcada por la violencia, sobre todo en aquellos territorios alejados, en un mapa cuya topografía es accidentada, donde la presencia del Estado muchas veces es precaria, donde lamentablemente hemos tenido pues, una violencia política de más de 2 siglos, donde la intolerancia ha estado a flor de piel, donde realmente hemos tenido dificultad para oírnos, para entendernos, para mirarnos a los ojos y a través de nuestras diferencias potencial esa diversidad y ese pluralismo y contrariamente pues hemos digamos, sobrellevado un peso y de la historia y una memoria que tenemos que tramitar, pero eso al mismo tiempo nos ha hecho una sociedad que enfrenta esa adversidad. Y yo creo que cuando estamos hablando de esa resiliencia que mencionas, que es esa capacidad de sobreponerse a estos desafíos, a este peso, en este caso de la historia, pues creo que Colombia, digamos, tiene, digamos, como se, en una expresión muy coloquial, esa berraquera para mostrar todo su talante. Y ahí, digamos, de cómo ese talante se expresa de una manera muy importante a través de los medios de comunicación. Porque los medios son el espejo de una sociedad que se mira a través de sus esperanzas, de sus frustraciones, de sus dilemas y también de sus inspiraciones. Entonces, yo creo que el papel, digamos, de los medios como tal, cuando estamos hablando de que necesitamos enfrentar un desafío múltiple, donde tenemos un tema de salud pública tan grande, pero al mismo tiempo tenemos una crisis económica como no se había visto en 100 años, pero por otro lado tenemos una crisis social que estamos hasta ahora empezando a sentir y que va a ser muy dura, pues el tema psicológico, la manera como abordemos la actitud social, es decir, y la manera como empecemos a entendernos como sociedad es fundamental. Por ejemplo, la confianza. Cómo la confianza, que es el núcleo del capital social y el núcleo, en el fondo, digamos, de lo que hay detrás de una democracia, independientemente de estas diferencias, se vuelve crucial en estos momentos. Entonces,
los medios tenemos ahí una cantidad de dilemas y desafíos. Por un lado, informar una cruda realidad llena de tragedias, de dolores, de dramas, de desesperanza que estamos viviendo, que están viviendo millones de colombianos, pero al mismo tiempo tener la capacidad de mirar para adelante, de entender que sí hay esperanza, de entender de que estos temas son pasajeros, de entender del factor de lo importante de la unión, de entender que hay casos ejemplarizantes que nos inspiran y que nos motivan a salir adelante. Y ese tipo de historias, esa manera de contar nuestra propia historia y nuestra propia realidad en tiempo real, es absolutamente determinante en esa fortaleza para poder superar la adversidad. Entonces, en un mundo tan conectado, donde las redes sociales están jugando un papel tan importante, donde los medios nunca han tenido tantas audiencias, pues el valor de la información, en el fortalecimiento del entendimiento de la realidad, en el empoderamiento para salir adelante, en la sensibilidad que debe tener un individuo frente al prójimo y frente al drama de los demás, pues el que cruza gran parte de esos valores es realmente el valor de la información. Y en esa información estamos los periodistas para hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que en estos momentos donde los imaginarios, donde la actitud, donde el pesimismo o el optimismo son determinantes para salir más rápido de las crisis, es donde la prensa juega un papel más determinante. Gracias, Alejandro. Luis Carlos permanentemente está mandando mensajes de motivación, pero indiscutiblemente esa resiliencia pues debe seguir siendo eje y faro para nuestra nación. Luis Carlos. Sí, doctora Nancy Patricia, yo creo que lo que Alejandro dice y con lo cual coincido plenamente es un concepto que nosotros en Colombia muchas veces olvidamos por nuestra incapacidad de poder entender que nos podemos poner de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? En Colombia nos matamos cuando estamos en desacuerdo. Pero yo creo que los medios de comunicación en Colombia tenemos que hacer lo mismo que hacemos cuando vemos un partido de la Selección Colombia, que es hinchar porque el país salga para adelante. Y eso lo podemos enmarcar en un concepto que es el de construir nación. El de construir nación, más allá de nuestras diferencias políticas y nuestros matices de la manera en que pensamos que se puede generar mejor crecimiento económico, etcétera, es el de construir nación, donde podamos empujar conceptos como la esperanza, como la empatía, como la inclusión, como la sensibilidad. El doctor Juan Lozano, y me le estoy adelantando un poco a lo que seguramente va a contar, ha pensado en un concepto que lo acompañamos y que realmente estamos próximos a lanzar, que enmarca todo esto, y es el de entender todos vamos para el mismo lado. Y si contribuimos a incinerar este país que tanto nos ha costado mantener y llevarlo hasta este punto, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, las empresas que han construido el porvenir de este país, pues no vamos a tener nada. Y los ejemplos de destrucción de nación los tenemos en la esquina, ¿no? Lo tenemos en Venezuela. Yo sé que en Colombia hablar en Venezuela lo vincula a uno inmediatamente a un partido político, pero es chistoso porque no es verdad. La verdad es que la crisis la conocemos, es palpable. Ver a los venezolanos cruzando nuestro país en busca de un refugio es real. Y si nosotros nos encargamos de hacer todo lo contrario, incinerar el país, dejarnos utilizar como herramienta de destrucción política, dejarnos azuzar por las redes sociales, olvidar el verdadero norte periodístico que nos debería estar guiando, pues vamos a contribuir a todo lo contrario. Entonces, yo soy de los que creo que una verdadera luz, faro, guía que debemos tener los medios de comunicación hacia el fondo, y obviamente la que tiene la revista Semana y la que tiene Caracol y la que tiene El Colombiano, la que tiene Noticias RCN, es la de construir nación. Aquí estamos todos juntos en este bote y este bote lo tenemos que sacar adelante, más allá de que nos caigamos bien, regular o mal, más allá de que políticamente tengamos algunos atismos o algunas diferencias enormes. Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque este es el único país que tenemos, es el único, y
creo que ese es uno de los conceptos que estábamos tratando de sacar adelante, el de construir nación, y que comparten todos mis compañeros. Gracias, Luis Carlos. Bueno, la tarea que cumplen los periódicos regionales, sin lugar a dudas, son fundamentales. Bueno, El Colombiano pues es un periódico de incidencia nacional, pero también tiene su propio refugio regional, y por eso vale la pena que nos cuente Marta su visión, qué está pensando dentro de ese concepto de resiliencia para poder adaptarse a las nuevas circunstancias y una innovación. No, yo me uno a todos, y yo creo que finalmente los hechos son incuestionables. Tenemos una pandemia, tenemos una realidad económica. En el caso de Colombia, pues tenemos un problema de equidad con un reto impresionante. Las cifras económicas ya lo están reflejando y obviamente van a continuar reflejándolo. Pero yo creo que las regiones no es distinto al gobierno central. Tal vez hay una diferencia en que hay un mayor sentido de pertenencia, y eso nos puede facilitar un poco la manera de actuar y comportarnos como grupo. Sin embargo, yo creo que como medios tenemos una oportunidad grande en crear conciencia de la situación desde la verdad, que son los hechos, con una actitud serena, pero también constructiva. O sea, yo con los periodistas siempre les digo, mire, el hecho es el hecho, pero uno en el enfoque sí empieza a ponerle un tono a las cosas que empieza a trabajar desde su medio. Y el tercer elemento es desde la argumentación, en la medida que las emociones las reconozcamos y las abracemos, pero le demos espacio a la argumentación, esas conversaciones de las que hablaba Luis Carlos, o esos acuerdos dentro de los desacuerdos, se pueden dar, porque tenemos que aprender a conversar. Yo creo que está pasando una cosa interesante que hay que aprovechar, no solo para los medios, como ya hemos hablado de las cifras que estamos teniendo en audiencias, más no en ingresos. Es que si miramos la época previa a la pandemia, había una cantidad de manifestaciones en contra de lo institucional, en contra del gobierno, en contra de los medios. Y quienes han sostenido realmente al país en esta coyuntura es justamente la institución, el gobierno, los medios relevantes, los empresarios, los grandes empresarios. Luego, aquí hay una oportunidad. Si uno lo mira, pues tenemos un reto que no se puede evadir, está ahí y punto. Pero tenemos una gran oportunidad de crear conciencia y de reinventarnos. Y por ahí salió un meme súper divertido, porque todo el mundo sigue reinventándose, ya no nos vamos a reconocer cuando salgamos. Pero eso no es tan malo. De pronto eso no es tan malo, y yo creo que en Colombia, independientemente de los altos precios que estamos pagando todos, se están dando conversaciones muy interesantes, muy importantes, que espero que sean lo suficientemente largas y profundas para que nos ayuden a hacer los cambios que este país realmente necesita hacer, y qué bueno que los hagamos. Me hace pensar, Marta, que nosotros en la Consejería Presidencial, y cuando le presentamos al presidente Iván Duque la posibilidad de hacer estos conversatorios, obviamente todos encaminados a cumplir con la tarea que tiene el gobierno de promocionar el respeto a los derechos humanos, entonces hubiéramos podido tener un escenario en donde hubiera un público que nos oyera hablando del tema, o hacerles una visita a cada uno de los sectores para hablarles de eso. Pero ha sido una oportunidad poder hacerlo a través de una transmisión en vivo, para que quienes están interesados puedan oírlo y quienes no lo vieron en vivo lo puedan ver posteriormente, porque son profundas reflexiones de país. Bueno, a Felipe Cabrales le ha tocado, y nos lo contaba ahora antes de empezar, una visión por ser parte del Grupo Prisa, la visión de Colombia, obviamente aterrizada, pero también conocer lo que está pasando en España. Y esa combinación de realidades, pues seguramente le deja también, además de su propia experiencia personal, nuevas visiones sobre lo que es la resiliencia. Felipe. Sin duda, doctora Nancy Patricia, y sumando a lo que han dicho nuestros colegas, yo creo que en ese espíritu de la resiliencia, ¿no?, de esa capacidad de superar circunstancias adversas, precisamente frente a nuestro corporativo, los optimistas somos nosotros, ¿no?
Se podrán imaginar la situación en España con el número de contagios, de muertos y digamos la dimensión de la crisis que atraviesan. Casi que nosotros tenemos el deber de elevar un poco el espíritu y de compartir historias de éxito en medio de una circunstancia tan difícil. Yo quisiera anotar 4 cosas muy rápidas. La primera es un proyecto que empezamos con la Cámara de Comercio de Cali, que estamos haciendo extensivo a todo el país, donde reunimos 11 empresarios y sentamos a nuestros directores de programas y a que los 11 empresarios nos contaran sus historias de reinvención. La empresa de productos, de piezas para autos que ahora está haciendo camillas, la empresa de impresión 3D que ahora está fabricando elementos médicos, en fin. Y fueron realmente historias inspiradoras. Yo creo que parte del deber que tenemos es compartir estas historias y privilegiarlas en la agenda informativa, porque estos casos de reinvención nos muestran que en el optimismo, que en la innovación también hay un camino para superar todo esto. Y nos hemos dedicado mucho a ir a la casa de estas historias que inspiren, que construyan país, que nos parece fundamental. 2, buscar estas iniciativas y darles visibilidad. En este país, así y como hay cosas que realmente nos entristecen en medio de todo esto, también hay una cantidad de historias que si las destacamos, que si les ponemos el reflector, son una gran fuente de inspiración, no solo para el público, sino para nosotros mismos, como empresarios y trabajadores de este mundo de los medios. Hay sectores que están absolutamente nos pasaba hace poco en el sector de los salones de belleza, por ejemplo, que no están agremiados, que viven en medio de una informalidad, y desde los medios tenemos la capacidad de poner un reflector sobre ese sector y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y en últimas, yo también creo que desde nuestra propia reinvención, porque todo este discurso de innovación y de optimismo, si no lo ponemos también nosotros al servicio de nuestros propios medios, creo que es fundamental. Yo creo que lo único que no puede pasar de todo esto, y lo discutíamos al interior del grupo y lo creemos profundamente acá en Caracol, es que lo único que no puede pasar es que esto termine y no haya pasado nada. Es decir, que pretendamos ser las mismas empresas o los mismos medios que éramos cuando esto comenzó. Esto, por supuesto, que tiene que traer y acelerar en nosotros unos cambios profundos, y nosotros tenemos una profunda convicción de que debe ser así, e incluso estaremos probablemente en las próximas semanas anunciando unos cambios de valor al interior de nuestra compañía que con seguridad nos hubiera tomado 2 o 3 años hacer, y que esta coyuntura realmente nos ha abierto los ojos y que nos ha permitido acelerar. Entonces yo creo que en el destacar estas historias, en encontrar realmente estos casos donde la innovación y el optimismo han sido factores determinantes, en poner reflectores sobre sectores particulares, pero en nuestra propia reinvención está un poco del aporte que podemos hacer en todo este proceso. Gracias, Felipe. Bueno, Juan nos comparte ahora toda su experiencia también en estos últimos meses en medio de la pandemia, buscando ese optimismo y esa necesidad de levantar los ánimos y, como lo decía alguno de ustedes, la esperanza para tener una mejor nación. Juan, ¿cómo ve la resiliencia colombiana? Es admirable. Este es un país que a lo largo de su historia ha ido superando una y otra tragedia, y entre más interpelado y más confrontado se ve el país, más fortalezas van aflorando. Eso digamos que ya lo sabíamos. Aquí hemos descubierto buena parte de circunstancias que intuíamos que existían, pero que no sabíamos en lo colectivo que eran tan graves. Entonces, por eso es tan importante mirar hacia el futuro y hacerlo con la esperanza y apelar a la resiliencia, a la fortaleza del pueblo colombiano, porque la sociedad que hemos encontrado a partir de la pandemia es una sociedad que tiene muchos desajustes y muchos problemas. Este retrato de país que nos ha dejado el coronavirus es ciertamente un país en el que hay unas instituciones por proteger y una institucionalidad por cuidar, pero es un país que nos gusta poquito en lo que tiene que ver con su desigualdad, en lo que tiene que ver con las brechas, en lo que tiene que ver con cuenta de los horrores del confinamiento y de la pérdida de empleos. Es un país más
estaban, o es posible que no las hubiéramos querido ver. Entonces, esa mirada con esperanza también tiene que partir del recibimiento de que tenemos que hacer una transformación muy grande. ¿Se nos fue la voz o terminó ahí, Juan? Yo creo que nos quedó faltando un pedazo de la respuesta de Juan. Sí. Pero bueno, mientras retomamos a Juan, les voy a confesar que tengo aquí... Sí, Juan. No, es que tenemos como unos problemitas de conectividad aquí. No, solo para cerrar, diciendo, esa esperanza tiene que estar acompañada de un reconocimiento de todo aquello que tenemos que cambiar. Este país maravilloso nuestro también tiene que ser un país distinto después del coronavirus. Y hay una serie de procesos que tenemos que acelerar y hay una serie de realidades que tenemos que cambiar para que de todo esto tan difícil quede verdaderamente un país mejor. Gracias, Juan. Les voy a confesar que han llegado, bueno, de todos los programas que hemos hecho la semana pasada, y este es el que más preguntas han llegado. Voy a hacer en orden. Aquí Mao Obando pregunta, ¿cuál es el mensaje que han querido transmitir los medios de comunicación en esta emergencia en Colombia? Luis Carlos Vélez. El mensaje es, y gracias por la pregunta, el mensaje es el que hemos expuesto acá, el de hay que tener calma, hay que entender, no se puede incendiar el país y el futuro tiene que ser bueno. Esto tiene que servir para algo, esto tiene que ser el catalizador de algo. Marta lo exponía, y decía, no hay que olvidar un poco de dónde venimos. Y si la gente se acuerda un poco de dónde veníamos, en noviembre estábamos en manifestaciones y en protestas sociales. La gente estaba en la calle desesperada en contra del status quo y del establecimiento, y hoy le exige al establecimiento inteligentemente, dice Marta, hoy le exige a ese mismo establecimiento que rechazaba hace unos meses que lo sostenga, lo mantenga y le haga una autopista hacia el futuro. Entonces, yo creo que el mensaje es, uno, hay futuro. El futuro es bueno. El futuro siempre es bueno. Siempre es bueno. Esto tiene que ser un catalizador de cosas buenas, como dice Juan. Tiene que ser una licuadora donde metemos todos los problemas, metemos nuestras esperanzas, metemos lo que hemos aprendido y nos ayuda a sacar, algunos lo llaman un nuevo contrato social. Ese futuro es nuevo, esta es una oportunidad, ese es el otro mensaje. En vez de ser una tragedia, es una oportunidad. Y tercero, en esto estamos juntos y de esta tenemos que salir juntos. No más rotos de lo que estamos, no más compungidos de lo que estamos, no más separados de lo que estamos. Tenemos que salir de esta juntos. Yo creo que son esos tres mensajes que yo intentaría llevar. Gracias, Luis Carlos. Nicolás pregunta, ¿cuál ha sido el comportamiento de la pauta publicitaria y cómo lo han manejado? ¿Cómo lo han manejado que se han reinventado? Bueno, preguntemos a Felipe Cabrales. Pues como todos los sectores o la mayoría muy golpeados, la publicidad está más o menos al 40% de lo que era la inversión, digamos, promedio en Colombia en general, en todos los medios, algunos más afectados que otros, por supuesto. Y eso supone un reto. Los medios de comunicación trabajamos sobre una estructura de costos fijas, pero una estructura de ingresos variables. Entonces, cuando cae la publicidad, pues el costo sigue siendo el que es, y eso supone un reto tremendo, un reto no solo de ingresos, sino un reto de caja para poder sobrellevar esto. Y esto es lo que nos obliga a seguir buscando alternativas, a seguir trabajando de la mano con los anunciantes, con las centrales de medios, con las agencias, buscando alternativas de comunicación, porque sigue habiendo oportunidades en medio de todo esto. Hemos desarrollado eventos virtuales, foros virtuales, todo tipo de encuentros, espacios para conversar. Nos ha permitido acercarnos más a los anunciantes y sus necesidades, los mismos anunciantes que tienen que hacer ahora promociones, vender sus productos y servicios de otra manera, encuentran en los medios un aliado natural para educar a ese consumidor en las nuevas formas de consumir, en las nuevas formas de encontrar los productos. Se ha disparado el e-commerce, hemos sido parte de ese proceso de acompañar a las diferentes empresas del país en sus procesos de desarrollar el e-commerce y todo lo que esto implica de cara a los consumidores. En fin, esto ha supuesto retos,
ha supuesto mucho aprendizaje, pero también, insisto, en medio de la dificultad de un momento donde está tan golpeado el ingreso de los medios, sigue habiendo oportunidades de crecimiento y de reinvención y de acercarnos de una forma distinta y de replantearnos realmente la relación que tenemos con anunciantes y con todos los miembros del ecosistema publicitario. Mil gracias. Me pregunta Catalina Lara. Juan Lozano, ¿cuáles han sido los ajustes tecnológicos para trabajar desde las casas? Por una parte, hemos tenido, digamos, la oportunidad de aprovechar el avance de las tecnologías móviles celulares, lo que en otra época era impensable. Hoy, casi que con un buen celular, cualquier persona puede salir de cualquier lado, y eso nos ha ayudado muchísimo. Ha hecho mucho más versátiles a los periodistas. Hay muchos programas que permiten editar voz, editar imágenes. Hemos trasladado a trabajo en casa un porcentaje altísimo, incluso de nuestros editores. Los periodistas, por razones de protección, de prevención y de cuidado, están haciendo rotaciones largas en su casa, y eso la mayoría se ha hecho con tecnología relativamente sencilla. No ha demandado de inversiones como en otra época, de unos equipos difíciles de conseguir. Unos buenos celulares lo han hecho en muy buena medida. Eso ha cambiado los hábitos de trabajo. Cada uno es mucho más responsable de su actividad, y en lo que tiene que ver con la televisión, yo creo que el coronavirus es la sepultura definitiva de los equipos pesados periodísticos que para hacer una entrevista de 10 minutos necesitaban un carro, un conductor, un asistente, un camarógrafo y un periodista. Antes, cuando iban a entrevistar, digamos, a la ministra Nancy Patricia a su casa, llegaba una tropa. Eran 5 personas entre un carro, invadían la Nunca casa. estaba en la casa. Nunca estaba en la casa. Eso cada vez va a ir cambiando. Y hay una nueva comunicación con la gente, y como me decía alguien el otro día, y tiene que ver con lo acostumbrado y a pasarla bueno en cuadriculado, como estamos ahora. Antes uno se quejaba por la imagen, que no se ve bien. No, nos acostumbramos a que lo importante es el contenido, el fondo de lo que se está diciendo. Obviamente hay que cuidar la estética en la medida de lo posible, pero hay un movimiento muy fuerte hacia la valorización del contenido por encima de la preciosidad de un encuadre y de la iluminación. Yo diría que eso es lo que a nosotros nos deja como saldo. Gracias, Juan. Bueno, Alejandro Santos, pregunta Margarita Lozano, espero que no tenga que ver con Juan Lozano. Margarita Lozano, ¿cómo conciliar el deber de informar con veracidad que tienen los medios de comunicación y la necesidad de no generar pánico en la ciudadanía? Bueno, yo creo que es una gran pregunta y un dilema que enfrentan los periodistas en Colombia, pues por la realidad que hemos vivido, por nuestra violencia, pero sobre todo hoy en día, cuando hay un virus en las calles, donde la gente tiene miedo de salir, donde realmente hoy el enemigo más grande, más que el propio virus, es el miedo. Y vencer ese miedo, digamos, se vuelve la gran tarea de las sociedades a la hora de buscar un futuro y buscar una recuperación económica. Y ese miedo pues, está íntimamente ligado a la información. Porque en la medida en que haya falsas noticias, en medida que haya manipulación de esa información, que muchas veces, digamos, tiene agendas ocultas, pues se exacerba ese miedo y puede llegar al pánico. Y hoy en día, cuando
precisamente tenemos un aparato productivo golpeado, empresas que están agonizando, un desempleo disparado que, pues como vimos la semana pasada, los 5 millones de desempleados que dejó el nefasto mes de abril. Aquí tenemos que tener un cuidado extremo a la hora de no desinformar, de no ser manipulados y de mandar mensajes equivocados a la sociedad, porque esa información puede llevar a tragedias económicas y tragedias sociales, puede llevar a pánicos económicos. Aquí, digamos, se está poniendo a prueba a toda una sociedad, se está poniendo a prueba un sistema financiero, se está poniendo a prueba el propio Estado a través de su déficit fiscal, se están poniendo a prueba los gobernantes locales y el propio presidente que ha asumido el liderazgo de esta crisis, se están poniendo a prueba los periodistas a través de una información responsable. Pero detrás de todo eso es que esa información tiene que tener, no solo ser una información que esté fundamentada en data y fundamentada en hechos y en fuentes confiables, sino que ojalá esa información tenga el contexto suficiente. Porque muchas veces esas verdades, cuando no se contextualizan, terminan siendo medias verdades. Entonces, hemos ya visto, pues digamos, cómo circula información a través de que ya hay tratamientos y que el Clorox, de golpe, si uno se toma una pastilla de Clorox, de golpe se mejora, y eso fue en los Estados Unidos. Entonces, frente a esa información, pues está la primera responsabilidad de los periodistas, de las empresas periodísticas, de tener mucho cuidado de qué tipo de mensajes se envían y a través, digamos, de qué data y de qué contexto. Pero también es un reto para los líderes de opinión, es un reto para los gobernantes, donde todo el mundo está esperando cuál es la medida, qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con mi negocio, me va a llegar mi crédito, qué le pasó a mi primo, tuve un familiar enfermo de coronavirus, de COVID-19, me están diciendo que si tomo X o Y medicamento se mejora, pero resulta que esa información puede ser falsa, le llegó por redes sociales o por una cadena de WhatsApp y con ese medicamento se puede morir. Entonces aquí estamos en un momento difícil, en un momento crítico, donde cualquier decisión equivocada puede llevar a la muerte de una persona. Una información equivocada puede llevar a la quiebra a una empresa, puede llevar a la quiebra a un Estado y puede llevar a aumentar una crisis social que ya de por sí hoy es muy grave. Entonces, aquí es cuando realmente esa pregunta de la responsabilidad de la información y de cómo tenemos que ser muchísimo más cuidadosos y muchísimo más rigurosos a la hora de informar, se vuelve más válida y más relevante que nunca. Gracias, Alejandro. Bueno, la última pregunta, que nos queda muy poco tiempo. Marta, ¿los medios escritos afrontan de manera diferente el reto de evitar la difusión de noticias falsas del COVID? Yo creo que no. Digamos, yo primero diría una cosa. Yo creo que hoy medios netamente escritos deben quedar muy pocos en Colombia, porque uno piensa en Semana, uno piensa en El Tiempo, uno piensa en Espectador. Internet tiene 50 años, la página web del Tiempo puede tener 40, la nuestra está por ahí, o sea, no, todos estos medios hoy ya son multiplataforma. Luego, yo creo que no, que le enfrentan de la misma manera. Es interesante porque la Organización Mundial de la Salud, cuando la pandemia empezó, sacó un término nuevo que se llama infodemia, y es la enfermedad por la información, el resultado de la angustia por las fake news, por la posverdad, por el dark social, y ahí hay una gran oportunidad. Entonces yo creo que lo que hay detrás, el reto de los medios escritos, los que tenemos el privilegio de, además de tener todo lo multimedia, tener uno escrito, yo lo valoro mucho, no es diferente al del periodismo como tal. Pero además de eso, yo sí quisiera decir algo. Yo estoy muy orgullosa de los medios relevantes, es decir, de los medios serios, como ha dicho Alejo, con contexto,
con los hechos, como han hablado aquí todos de los hechos, de la verdad, del contexto, han sido muy relevantes porque nosotros escogimos tener este rol ante la sociedad y de alguna manera con las audiencias que cada uno de nosotros tenemos, estos invitados que tú tienes, la sociedad nos ha validado que estamos comprometidos con este rol. Y los picos de audiencias que hemos tenido en esta coyuntura reflejan que hay algo que estamos haciendo bien. Entonces yo considero que como medios podemos estar sentirnos contentos, para no hablar de orgullo y de términos que puedan caer mal, pero sí sentirnos contentos por el rol que estamos haciendo. Creo que hay un alto nivel de compromiso por el bienestar de la sociedad, por el bienestar del país, desde lo que nos compete a nosotros éticamente en la definición que hicimos de nuestro rol. Gracias, Marta. Bueno, hemos llegado al final. Les agradezco inmensamente, Luis Carlos, Marta, Juan, Felipe, Alejandro, por esta participación. La verdad, a mí me ha tocado discursos en el Congreso, hablar ante comunidades más vulnerables y nunca me había tocado entrevistar a un periodista. Una conversación extraordinaria. Mil gracias. Les cuento que este es un programa que hicimos por 2 semanas. Terminamos el próximo miércoles. Estará el presidente Iván Duque clausurándonos este ciclo de conversatorios. Juntos lo hacemos posible. Empresas y derechos humanos, resiliencia y solidaridad. De verdad, fue entrañable este programa. Mil gracias por la participación. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias a todos. Ayuda a todos.